No termino de entender el gobierno la política que a dónde va. Vos decís, estuvimos hablando ayer de lo que va a ser la obra social para piqueteros. Digo, es un gobierno raro este. ¿Qué es un gobierno? Es decir, por un momento te parece un gobierno socialista, por un momento te parece un gobierno de derecha. ¿Qué es este gobierno? Cada vez se me hace mal de la Rúa. No, yo también, no sé si Federico Rouco, Mariano Castiñera, que está con nosotros, a quien les agradecemos por estos minutos que nos escucharon. ¿Qué es este gobierno? Yo me confunde todos los días. Es un gobierno para los de arriba, sin duda. Pero parece. En un año de gobierno hay una transferencia de riqueza importante y ha habido muchos ataques a los sectores de trabajadores y los sectores populares. Ahora bien, también en Argentina hay determinadas relaciones de fuerza que le impiden avanzar. Manuela, políticos ambiciosos. Es un gobierno, déjame que te diga, para mí es un gobierno que va siempre, digamos, no tiene ninguna diferencia con los otros. Apunta siempre a lo mismo. La plata se la saca siempre a lo mismo. ¿Sí? Para dársela a los pobres, para dársela a los ricos. Siempre se la saca a los mismos. Digo, no me marca una diferencia con el gobierno anterior. No sé qué opinas vos, Federico. No, yo creo que justamente en muchas cosas no está marcando una diferencia y eso es un problema. Porque se lo votó como una diferencia y creo que principalmente las medidas que, como decían antes, como lo que estaban tomando, no están mostrando la real diferencia que hay, pero creo que también influye mucho ahí lo que es la diferencia, la presión política que está habiendo este año, que no lo deja al gobierno y que tiene mucha presión de toda la oposición, como no pasó nunca antes. Creo también que en algún punto está bueno escuchar cómo la oposición se está uniendo, cómo todos los que después se muestran como cosas distintas, ahora están mostrando que cuando hace falta se unen. Y creo que está bueno también escuchar a Axel Kicillof, que después de mucho tiempo se acordó que existen las escalas de ganancias, que era el principal problema, y que no solamente se hace política con el mínimo no imponible. Creo que esto es lo principal de este anuncio. Si bien también el anuncio muestra que es muy contradictorio la lógica de la oposición. Por un lado se dice que los servicios públicos no andan, que todo funciona mal, pero por otro lado se está yendo hacia un sistema impositivo totalmente regresivo. El impuesto a las ganancias es internacionalmente el impuesto más progresivo que hay, es la base de cualquier sistema impositivo más o menos de país desarrollado, y es un impuesto que en general grava a casi toda la población. Hay un mínimo no imponible en casi todos los países, pero en general casi todas las personas que trabajan pagan impuesto a las ganancias, una porción muy chica. Acá solamente va a estar pagando el 10% más rico. Esto es una concepción, no sé si es un hecho. Que está tan extendido y que todos aquellos que tienen... A ver, tenemos aguardame, Manuel, porque tenemos un problema de micrófonos, así que vamos a escuchar al diputado Oscar Romero del Partido Justicialista, que esto decía sobre esta ley. Recuerden ustedes que hemos llegado a esta situación donde había más de 40 y pico de proyectos que modificaban el impuesto a las ganancias. Luego de un fuerte trabajo que hemos realizado en comisión, se llegaron a 4 dictámenes. Uno del oficialismo y 3 de la oposición. Lo que hemos logrado hoy aquí es que la mayoría de la oposición hemos podido unificar dictamen. Esto ha sido un trabajo muy importante. Esto quiere demostrar que más allá de los intereses sectoriales sectoriales y políticos, que cada uno de nosotros podemos llegar a representar, ha prevalecido y ha privilegiado entre nosotros los trabajadores. Y este ha sido el sentido que nos ha movido y nos ha motorizado para poder llegar a este acuerdo. Tenemos en claro que aquí hay intereses que están en contraposición o que lo han querido poner en contraposición. Se ha hablado mucho sobre la posible disputa que podía haber entre aquellos que pagaban impuestos a la ganancia y las provincias que podían quedar desfinanciadas. En ese sentido, quiero aclarar que aquí en la Cámara de Diputados hay diputados que representan a las provincias y la representan muy bien y han defendido y están defendiendo no solo a los trabajadores, sino también a las provincias. En base a eso, no solo hemos presentado una propuesta alternativa, superadora
en cuanto a lo que tiene que ver con el impuesto a la ganancia, sino también hemos elaborado distintas alternativas para que las provincias, así también como el ANSES, que es donde se recibe también aportes por el tema de ganancia, no se desfinancie. Esto demuestra, en primer lugar, el compromiso que tenemos todos los bloques en trabajar en defensa de aquellos trabajadores que pagan un impuesto que consideramos que es injusto, que está distorsionado y que hoy casi no tiene razón de ser. Por otro lado, también tenemos en claro que no queremos desfinanciar a nadie. Bueno, ahí decía, ¿no, Oscar Romero? No queremos desfinanciar a nadie, porque, a ver, esto hay un juego de cuentas, digamos, que el gobierno hoy no le cierran, ¿no? Pero, perdón, el proyecto incluye la vuelta del impuesto a las mineras, el impuesto al juego, tanto al virtual como al de las maquinitas, y me estoy olvidando algún otro que dice de dónde se va a financiar esta suba del impuesto a las ganancias. Sí, en relación a eso, acuerdo con Rodo que hay que tener un poco de reparos sobre los destinos de este proyecto. Ya tuvimos experiencias este año, no solo a partir del veto presidencial, sino que acá hay un Senado que es totalmente adicto a los gobernadores, este impuesto mal llamado a las ganancias, que en realidad es al salario en su cuarta categoría, es coparticipable, entonces hay muchos negocios para las provincias y quieren hacérselo pagar a los trabajadores. Hay que ver qué espera el Senado, hay que ver qué pasa si se veta o no, entonces yo no le diría a ningún trabajador que se relaje, porque ese Parlamento, así como está, viene siendo una verdadera cueva de bandidos, donde ellos acuerdan y desacuerdan como quieren y hacen sus conferencias de prensa, pero este tipo de cuestiones no se va a resolver ahí. Va a haber que hacer mucha insistencia y sí, va a tener que ser en la calle y va a tener que ser con ruido. Porque estamos hablando de cuál es la estructura impositiva de nuestro país. Bueno, es ahí donde esa voy, estructura impositiva es profundamente regresiva porque la pagan los que menos tienen. El macrismo hizo desastres, desfinanció al Estado este año. ¿Pero por qué? Porque le sacó el impuesto a todos los ricos. Le sacó impuesto a los bienes suntuarios, a los bienes personales, a la exportación al grano, a la megaminería. Yo tengo la sensación, que lo que dejó en claro qué es lo que hizo el gobierno este año fue el decreto presidencial, este polémico artículo, decreto 93, que permite que blanqueen los familiares. Digo, ¿saben qué? Todo lo que hicieron lo hicieron para ellos. Es la única sensación que queda acá. Y hoy aparecieron 29 offshore más de Macri, sus amigos y parientes y demás. Es un escándalo, esto es un robo. Además se la pasaron hablando de lo de blanqueo, que es cómo van a blanquear a aquellos que le han robado a todo el pueblo trabajador. Pero ahora, cuando vienen los problemas, llegado fin de año, dicen, el Estado está mal, que la paguen los trabajadores. Como decía Cristina antes, que los trabajadores eran aristócratas, porque pagaban el impuesto a la ganancia, entonces tenían que darle parte de su sueldo a los pobres. ¿Por qué no se lo dan los ricos? ¿Por qué siempre cuando hay problemas le dicen al trabajador que se ajuste el salario? Acá lo que hay que discutir no es el monto de la cuarta categoría, si sí o si no, sino que hay que eliminarlo. El salario no es ganancia. Acá hay una diferencia entre una persona que utiliza su salario y que percibe algo para reproducirse y ni siquiera vivir dignamente, y otro que se la lleva en pala y su vida cambia a lo largo de los años que explota a otra persona. ¿Por qué los políticos nunca hacen el ajuste? ¿Por qué la política nunca hace ajuste? Porque tiene un costo político altísimo y lamentablemente los políticos funcionan en base al ciclo político y eso pasó siempre y siempre va a pasar. A ver, tenemos elecciones cada 2 años. Obviamente va a pasar esto, pero es mucho más de sistema, es mucho más sistemático el problema. Y obviamente va a pasar siempre, porque no podemos pensar que la gente, que los políticos se basan en buenas intenciones. Todo el mundo se maneja en base a incentivos. Si al político le das cada 2 años algo para capitalizar y va a funcionar en base a esos 2 años, ¿dónde está el largo plazo? En ningún lado. Entonces funciona así. Ahora, se hablaba recién del salario no es ganancia y poner un tope. Cuando se habla del salario no es ganancia, que esto es un impuesto a los trabajadores, se está poniendo como si fuera distinto el gerente de finanzas de una empresa o el gerente de marketing de una empresa y un tipo que labura en una panadera. Los dos, ninguno de los dos es dueño, los dos son pibes que están laburando, los dos son personas que trabajan. Hay una diferencia entre un salario de 200.000 pesos y ser un poquito accionista y tener un sueldo. A ver, ese monto de 33.000 pesos es mentira, eso es en bruto, 25.000 pesos. Acá pagan jubilados. Pagan los jubilados, no es un escándalo, escúchame. Perdón, déjenme terminar un Yo segundo. tengo una compañera de trabajo, te cuento. El ejemplo de mi compañera de trabajo es buenísimo para entender la cosa. Si lo están mirando, mirá, se va a reír porque estuvimos
bastante molestas toda la semana con este tema. Le estuvieron descontando injustamente una parte de su sueldo todo el año. Hizo acciones legales, bueno, todo un lío. Ahora se lo pagaron retroactivo todo el año. Paga ganancias. Es maestra jardinera. Está bien, pero un ¿Me trabajador entendés? que gana 200.000 pesos, ¿para vos no tiene que pagar impuestos a las ganancias? En general no es un trabajador eso, ¿Cómo o sea, que que no? gana ¿Cómo que no? 200.000 ¿Cómo que pesos. no? Bueno, es Un gerente de una otra empresa concepción. Porque no es lo mismo. un gerente no tiene de una lo mismo. empresa. Un Acá gerente de una estamos empresa no es un hablando trabajador. Pero tiene una posición distinta, no está dentro Ok, de la ¿y categoría dónde de hacemos? aquellos Pero- que están Perfecto, ¿y explotados. dónde hacemos el límite en la posición Claro, distinta o o sea, no? vos querés que ¿Tenés? no ¿Y quién pague lo pone impuestos a las ese límite? ganancias. Mirá la canasta básica. Acá en O sea, la Argentina canasta tenés básica, una 12.000, canasta 13.000 básica- pesos. No, 13.000. informate. La canasta básica está casi 13.000 20.000 pesos. ¿De quién? ¿Cuál? Para vivir, no sé en qué mundo No, vivís. en el Argentina. mundo que vivo yo en Argentina La y en canasta básica Capital, para familia hay tipo son 400 13.000 pesos de personas. ABL. No. Está más alta la canasta básica para ¿Según la quién? vida, por arriba de la LP, línea de pobreza, ¿Según quién? indigencia y demás. Según el INDEC es 13.000 pesos. Bueno, entonces habría que ajustar el INDEC, porque lo que dicen todos los Pero sindicatos pará, y la gente una que cosa, consume... pará, bueno, entiendo- pero fuera de la discusión. Todo entiendo- lo que vivimos O sea, en no me este gusta la mundo, línea, cambiemos todo. sabemos que no, todos Pero- saben que con 13.000 pesos no vive una familia tipo. Pero Discúlpeme. escuchame una cosa, pará. ¿Cómo vas Vos a, decís, por dos canastas básicas ustedes pagan dicen, impuesto a las ganancias? Si el impuesto, ¿Qué es eso? si los trabajadores no pagan ningún trabajador. Claro. Una cosa, digo, pongamos en esta historia, digo, si un gerente, como vos decís, o un jefe, cobra un bono, que puede ser un bono que le dé la empresa por participación, está bien, es algún excedente, si ahí Hay le otras querés maneras descontar... de cobrar ganancias. Por ejemplo, las cargas patronales. Las eliminó Cavallo. Vos tenías un... mira, se ríen por mi Furcio. No quise hablar así en la tele. Mil disculpas. Las eliminó Cavallo. Sí. Había un impuesto según la cantidad de empleados que vos tenías. Entonces vos podías medir de una manera más concreta cómo era el ingreso de esa persona. Cuando vos lo medís sobre salario, es muy complejo el corte, efectivamente. Pero acá lo que hay que ver es que no solo por el problema de la escala y la alícuota, que efectivamente está retrasadísima, es con el 1 a 1, porque en la ley, les cuento, o sea, todos aquellos que lo pagan lo saben, en la ley es nominal el precio en pesos, o sea, una ley que tiene un precio en pesos hace 16 años casi, ¿no? O sea que el macrismo dice, yo la estoy actualizando en 6, pero hay que actualizarla por lo menos en 16. Escúchame una cosa, porque acá Sí. me están... Digo, que no lo pague, está bien, no lo pagan los trabajadores y no lo pague nadie. Digo, no de los trabajadores, lo paguen son los excedentes, bonos y todo ese tipo de cosas adicionales. Ahora, explíquenme por qué la política se siente tan cómoda que pone un impuesto y no es que dice, porque todos los impuestos surgen por una excepción eventual. Por ejemplo, ya que lo mencionabas al ex ministro de Economía, hablemos del impuesto al cheque. Yo lo escuché, me acuerdo perfecto, 6 meses del impuesto al cheque. De Cavallo para acá todos se sintieron cómodos y lo dejaron. Y claro, es plata fresca todos los días. Con el impuesto de las ganancias pasa lo mismo. Fíjate que están viendo a ver cómo suben la escalera. Digo, Es un No, escándalo. déjame- Yo verlo a realidad- Kicillof me indigna. A mí me da bronca porque Kicillof y el kirchnerismo tuvieron 12 años de gobierno, mayoría parlamentaria, fue dinero, recursos que ingresaban, legitimidad política y no eliminaron la cuarta categoría, no hicieron nada. Ahora llega el macrismo, que es un gobierno más a la derecha, más devaluación y más inflación y la pagan más los igual déjame que te trabajadores. diga Es que un lo que está escándalo. mostrando también el macrismo, que una cosa es cuando se iba de pico siendo por oposición a cuando sos gobierno. Es decir, es fácil hablar de la crítica Macri de... es un mentiroso. Macri, la mitad de las cosas que hizo en campaña no las cumplió. Todos escuchamos las mentiras de este año. El segundo semestre, el crecimiento. La lluvia de dólares. Sí, que no iban a La pagar impuesto a la reactivación ganancia ningún económica. trabajador. Que íbamos, y además otra cosa, que íbamos a estar mejor. Por eso los trabajadores lo votaron. Muchos trabajadores, enojados porque pagaban ganancias, justamente lo votaron a Macri porque les dijo que iban a estar mejor. Hoy no están mejor, Ahora, están peor. este gobierno, ¿es de izquierda, de derecha? ¿Qué es este gobierno? Creo que igual la lógica izquierda-derecha No existe más. ya no existe más, salvo para algunos, pero la lógica izquierda-derecha ya no existe más porque, a ver, siglo XXI, en serio, ya está. Yo coincido que es viejo. Igual es una pero- respuesta muy de la derecha esa, Sí. ¿eh? De que no existe la derecha y la izquierda. No, bueno. Como no se quieren hacer cargo de que son de derecha, pero la izquierda y la derecha no está bien, pará. pará. No, Mato, pará. yo te El conocía debate- Yo me cuando- defiendo. cuando no tenía la pileta. Yo Mato. me defiendo. Cuando no tenía la pileta no querías Yo invitar a los me vecinos. defiendo. Ahora Yo que me pusiste la pileta no invitás a los vecinos. No, pero no. la derecha que supuestamente el liberalismo económico y conservadurismo social. Y si tenés liberalismo económico y social, ¿qué sos? A ver, derecha e izquierda, ya, el mundo globalizado ya está. En serio, No, o sea, esa- ¿Sos liberal, sos de justamente derecha? ahora, Si después sos de que liberal, ganó sos de Trump, derecha. esa es la punto. discusión que está ¿Sos en cuestión. neoliberal? Sos de derecha. ¿qué es el punto. neoliberalismo? ¿Qué Es plan de ajuste,
Sí. como están haciendo ahora, es de Como evaluar. 2014. Como 2014. ¿Qué cosa? Plan de ajuste, de evaluación. ¿Dónde estuvo el plan inflación. de ajuste en 2014? La ¿Está sintonía, cargando? la sintonía fina, que fina no tuvo nada. Pero la sintonía fina fue una sintonía fina, no fue un plan Fíjate- de ajuste. fíjate lo que fue el aumento real del gasto en perdón, 2014. perdón, el CONICET de 2014 es el CONICET de ahora, que bajaron el 60% de científicos. No, no, Vamos, pues, eso es un plan de ajuste. Pará, no, pues no, eso es no, un plan pues de no estamos ajuste. confundiendo. No bajó No, el no 60%. estamos confundiendo. Sí, no bajó el Es un plan de ajuste. No bajó el 60% de los científicos. Lo Bajó, acaba de reconocer Barañao. bajó el El ritmo de ingreso. aumento. No es lo mismo. No, los científicos de Ese es el 900 ingreso. pasaron a 400. Ok, entonces De lo había que el va a ingreso de ingresar los ahora. científicos. Entonces no es lo mismo. Entonces, No, había- no es un plan de ajuste eso. No, lo que estoy diciendo no, que no bajó la cantidad de investigadores. Una locura decir eso. Va a bajar. Y va a No, bajar. ¿cómo va a bajar? Tenían que entrar ¿Cómo va a 900 y bajar? van a entrar 400. ¿Cómo va a Porque si hay bajar? 300 este año que se Sí. quedan afuera, hay una o sea, se deja de incentivar a los sectores para que hagan los doctorados, para que asuman las becas. Es decir, si vos haces una beca ¿Va a doctoral bajar? acá, ¿En qué por momento supuesto, baja? No me das las cuentas. ¿Cómo baja? es la realidad. Eh, Te si en cuento. vez de- ¿Cómo? Si si vos en vez de cuando vas a 100 asumir una científicos, beca, ponés sabés que cuando la 300, terminás no vas a poder entrar a carrera, te vas a otro país. Eso es muy sencillo. Si sabés que no tenés expectativas, que no tenés futuro, te vas a otro lado. Y además lo que más se Tan necesita difícil entender que es 900 es menos investigadores. 600 son 300, o sea, hay 600. Igual el Estamos de problema Es acuerdo. fácil eso. Igual No, lo hay que un es- problema. Que se van a ahí. quedar afuera y se va de fuga de cerebro otra vez la Argentina. No cayó Igual la es- cantidad de investigadores, que era lo que decías antes. Va a Cayó el caer. ritmo de aumento. Y no va a caer. Van a aumentar menos. Y está bien que caiga No, el no ritmo. está de bien. aumento. Entonces, ¿para qué No dije que discutir? esté bien. Entonces, ¿para qué discutir? Porque no cayó la cantidad de investigadores. No entiendo cuál es la discusión. No cayó ¿Es la un plan de cantidad. ajuste o no es un plan de ajuste? ¿Qué? Si vos invertías tanto en el único investigadores componente y del tenés gasto. 600 investigadores menos, estás ajustando. El único componente del gasto que aumentó es el gasto social. Decime una cosa, a ver, Todo el si demás este gobierno es gasto tan que de llega. derecha, explícamelo de la obra social a Pérsico. Explícamelo, no lo puedo entender. Bueno, eso es Bueno, corporativismo. igual Eso es un lo- Bueno, lo ¿cómo de lo sé? la Pero me- social- No, pero eso es corporativismo. pero hay, Eso es darle la derecha un ¿Está bien que le den la obra Ay, social? a ver. ¿Está bien que le den la el obra problema- social? ¿A quién? ¿A los piqueteros? Por supuesto, ¿por qué no? ¿Vos no querés que puedan Porque, ¿sabes acceder a qué? la Porque salud? estás incrementando. ¿Qué producen los piqueteros? Contame. ¿Por qué no fabrican No, un laburo? El problema no es eso. El problema ¿Qué es el fabri- Estado. qué producen los El problema piqueteros? es el macrismo, que les dio. Pero están del gobierno planes anterior los piqueteros, de- Manuela. Por supuesto, Y pero bueno, mirá, entonces- pero analizá el plan que hizo ahora el macrismo. El macrismo no quiere cambiar eso. El macrismo no quiere cambiar Lo que quiere haya mantener. gente sin trabajo. Lo quiere- Exactamente, porque los controla. ¿Pero qué trabajo Han estás negociado, no genera trabajo genuino, han negociado unos planes paupérrimos, Entonces, miserables, es de igual que el 4.000 kirchnerismo, pesos, el macrismo es igual que que el ahora, kirchnerismo. y encima a expensas de qué, de que durante 3 años haya paz social y no hagan nada. Lo que hay que hacer es un plan de trabajo genuino, pero el macrismo Sí. no quiere trabajo genuino. El macrismo se ha enojado porque hay Pero pará. políticas de subvención, producto de la emergencia, de la cual el kirchnerismo, ¿sabes cuál es el problema? El kirchnerismo se apropió de esas cosas y no cambió nada estructural. Entonces también fue parte de esas políticas de mantener a esos ejércitos de reserva para controlarlos. Pará, Entonces ahora pará. viene la gente y se enoja con la izquierda. El esto que está kirchnerismo no es de pasando- izquierda, pero- ni era pero socialista, escúchame, ni nada. esto que está puro pasando hoy en la discurso. calle, ¿no? Sí. Corte por todos lados, presión. ¿Están pidiendo otros grupos piqueteros que le den lo mismo que Pérsico? No, son los del movimiento Evita los que están Sí. movilizándose Están pidiendo que, presionando. porque hoy se vota la ley de No, la no, Pero no, eso no, social. no, pero hoy No, sí. hoy hubo movilizaciones por todos lados. Sí, digo, era Barrios de Pie y el movimiento Evita Como pidiendo que presión. hoy se vote la emergencia social como una forma de Y presionar dentro de para la que se emergencia vote. social está la obra social. Está como adyacente a eso, sí. O sea que vamos Yo camino no quiero entonces. que nadie viva mal, Rodo. Yo tampoco. Y menos los que menos Yo tienen. tampoco. El Yo problema tampoco. es cómo Pero no hacemos está que menos generando gente laburo esté en la genuino. miseria. Pero ese es un problema del macrismo y un problema Porque- del kirchnerismo. La gente que está en la miseria se ve víctima de todos los manejos. Ese es el problema. Cuando estás en la miseria y no tenés que comer, apoyan a distintos sectores para que les den migajas. Sencillamente eso. Y si estás en esa situación, terrible. Por eso la responsabilidad lo tienen los gobiernos, que tienen políticas que los mantienen en esa situación, no la gente. Después, Por eso, la verdad, entonces, yo no quiero que entonces- se críen nenes con hambre, Entonces que Cambiemos no está pueden ir al haciendo lo dentista, mismo que no se pueden le ir... criticaba en su momento al kirchnerismo. Eso es Cambiemos simplificar está- bastante. En algunas cosas se están repitiendo. No sé. No es lo mismo. A ver, creo que uno de los puntos principales es el tema de la reconstrucción del INDEC. Es algo que es clave y que cuando decimos el kirchnerismo es igual que el macrismo, se pasa de largo. Pues por otro lado, ya volviendo un poco a lo que fue hoy el tema del impuesto, desde muchos sectores se agregan impuestos, como decían ustedes, y se agregan impuestos que son transitorios y que después vemos, y se piensa que en realidad ese impuesto no tiene ningún efecto en lo que está haciendo, en lo que se está grabando. En este caso, el impuesto al cheque. Porque el impuesto al cheque no se discute, ¿por qué? Porque no hay ningún Porque sector... le sirve a todo, porque le sirve a la pero, política. pero ¿por qué nadie lo Es discute? coparticipable.
No, y además no hay nadie que se pueda concentrar y quejarse. En cambio, lo que es impuesto a la ganancia, sí, el impuesto a la ganancia lo pagan principalmente algunos sindicatos y gremios y por eso está la voz levantada. Pero lo que son impuestos a las pymes, que hoy, por ejemplo, una pyme para contratar tiene que pagar un montón de impuestos y por eso termina también habiendo poco empleo, pero de eso no se suele hablar. Solamente se habla de estos impuestos nuevos, ahí, pero en ningún momento se habla de bajar el gasto, por Ya ejemplo. vas a hablar ahí de lo que tiene que ver, y esto que cuando se sube el tono, todos dicen, no hablemos del tema, que es el costo laboral, ¿no? Esto es lo que es la flexibilización laboral. Bueno. ¿Creen que el gobierno es un próximo paso el tema de la flexibilización laboral? Sin dudas. Es una de las cuestiones que están discutiendo, se discutieron todo el año en todos los foros. Se toma como costo laboral al salario, hay un sector del empresariado que no tiene ningún límite y está pidiendo que se baje en una comparación de la media latinoamericana, lo que tampoco me encanta, ¿viste? Porque para decir que se cobra mucho hacen un montón de espamentos, pero tampoco se habla del nivel de calificación que tiene la mano de obra argentina y lo que se puede hacer con ella, y no se le quiere pagar justamente tampoco el salario que se le merece. Ahora, hay una discusión muy grande, el macrismo, bueno, hizo este show de irse a Chapadmalal a decir que va a pensar y en realidad lo que está haciendo es preparando un flor de ajuste, hay mucha presión de los sectores empresarios y Macri va a gobernar para lo que viene gobernando, lo de arriba, los empresarios. Si hay presión de los empresarios, Macri les va a ceder como les hizo todo el año. Un poco en cuanto a lo que decía ella de las capacidades de la mano de obra argentina, hace poco salió un trabajo del INET, que es el Instituto Nacional de Educación Técnica. Sería algo así como la pata del Ministerio de Educación que se encarga de lo que es la mano de obra técnica. En este trabajo lo que dicen es que el 70% de las empresas quisieron contratar, hay una encuesta bastante grande a nivel nacional, quisieron contratar mano de obra técnica. El 50% no encontró personal. No puede, o sea, es decir, más allá de que hay un problema coyuntural de demanda de empleo, la oferta de empleo también es un problema en Argentina. Y es un problema de mucho más largo plazo, porque la demanda de empleo, en definitiva, en 1 o 2 años se puede solucionar. La oferta de empleo es algo muy Eso es un que tarda problema 20 vinculado a la años. educación pública y no se va a resolver si Seguro. el macrismo sigue dando presupuesto cero después de una devaluación del 40% para lo que son las universidades nacionales. Hay un problema estratégico en ese punto y las políticas que han tenido para el CONICET tampoco obviamente Sí, pero colaboran. igual, un segundito, en tema de la educación universitaria, el problema es mucho más profundo. Se le preguntó a los empleadores cómo ven a los postulantes. Y solamente el 12% ve que los chicos de secundario técnico están bien preparados. Es decir, más allá de lo que después la universidad, en realidad, cuando se les pregunta a los universitarios, eso mejora al 38%. Es decir, la universidad hace lo suyo, mejora mucho, eso nadie lo discute. El tema es mucho más profundo, es el chico que no puede llegar a la universidad. El 50% de los chicos no terminan la secundaria. Y esto es después de muchos años de que la educación pública terminó siendo totalmente vapuleada. Entonces, el 50% de los pibes no termina el secundario. Del 50% que termine, más o menos un 15% hace superior, no es universitario, superior y técnico o terciario. Entonces, el problema está ahí. Hoy podemos discutir ganancias sobre qué pasa el 10% más rico de la población. El tema es que si no salimos del corto plazo y vamos un poco más a lo que vamos a hacer de acá dentro de 10, 15 años, el informe se llama Capacidades 2020. Pensando de acá a 4 años nada más. Esto es un problema de a 4, 5 y 20 años. Me parece que para eso, ¿sabes qué? Tiene que haber, la Argentina tiene que romper con esta lógica de gobiernos fundacionales, que cuando viene uno Seguro. termina con todo lo que hizo el anterior, empezamos todo de vuelta, Seguro. y así Es estamos clave. hace 60, 70 años. Así que, Sí, seguro. digo, Seguro. gracias a los dos por haber venido. No, gracias a vos, Rodolfo. Placer. Vamos ahora a